Hola, este es nuestro trabajo de procesos políticos modernos y contemporáneos. Estamos acá con mis compañeros Walter y Nasa, y yo, Sami. Hoy hablaremos de los hechos que llevaron al conflicto más brutal que el mundo había conocido hasta 1914, la Gran Guerra. Una carnicería que involucró a todas las grandes potencias y dejó más de 17 millones de muertos. Pero, ¿cómo se incendió la mecha? La Primera Guerra Mundial no fue un accidente, sino el resultado inevitable de un cóctel explosivo conocido como las causas Amin. A de alianzas, es decir, Europa estaba dividida en dos bloques rígidos, la Triple Entente, es decir, Francia, Reino Unido y Rusia. Y después tenemos la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría y Italia. Un ataque a uno era un ataque a todos. M de militarismo, una carrera armamentista sin precedentes. Después tenemos la I de imperialismo, es decir, las potencias competían ferozmente por colonias y recursos en África y Asia. Y por último tenemos N de nada mentira, es decir, de nacionalismo. El fervor patriótico y el deseo de minorías, especialmente en los Balcanes, de formar sus propios estados independientes, crearon un verdadero polvorín. El detonante y efecto dominó que hubo fue la chispa que saltó en la región más volátil en Europa, es decir, los Balcanes. El 28 de julio de 1914, el heredero al trono austrohúngaro, es decir, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip. Austria-Hungría vio esto como una oportunidad para aplastar a Serbia. Con el apoyo incondicional de Alemania, el famoso cheque en blanco, le declaró la guerra a Serbia instantáneamente. El sistema de alianzas se activó. Rusia movilizó sus tropas para apoyar a Serbia, lo que provocó que Alemania le declarara la guerra a Rusia y a su aliada, Francia. Cuando Alemania invadió la neutral Bélgica para rodear a Francia, el Reino Unido le declaró la guerra a Alemania. La guerra total había comenzado. Como nombramos anteriormente, la guerra de trincheras comenzó, y también las novedades tecnológicas. El plan alemán de una victoria rápida en el oeste, el plan de Schlieffen, fracasó. Los franceses resistieron en la batalla del Marne, y ambos bandos se vieron forzados a trincherarse, creando un frente occidental de 700 kilómetros que apenas se movió por 3 años. La vida en las trincheras era una pesadilla: barro, ratas, enfermedades y el constante terror de los ataques de artillería. Las tácticas del siglo XIX se enfrentaron a las armas del siglo XX, causando pérdidas masivas. En la guerra química, el gas mostaza y el cloro fueron armas aterradoras, específicamente bombas de gas, que obligaron a los soldados a crear las primeras máscaras de gas. Los tanques. ¡No! ¡Ese tanque no! Perdón, tenés razón. Disculpen. ¡Gorde! Este es Tortuga mi tanquecito. Bueno, como les estaba diciendo, los tanques. Inventados por los británicos, el Mark, para romper el estancamiento de las trincheras, inicialmente se camuflaron como tanques de agua, para que los alemanes no sospecharan de su propósito militar. Al igual que en la tregua de Navidad, en la Navidad de 1914, en algunas partes del frente, soldados británicos y alemanes salieron de sus trincheras para intercambiar regalos, cantar villancicos e incluso jugar al fútbol. Una muestra única de humanidad en la barbarie. El pie de trinchera fue una lesión común en la Primera Guerra Mundial, causada por la exposición prolongada de los pies a condiciones de frío y humedad en las trincheras, lo que provocaba hinchazón, entumecimiento y dolor. No es una infección, sino un daño en la circulación de los pies, que podía llevar a ampollas, úlceras, incluso gangrena, y podía terminar con la amputación. Ahora, los puntos de inflexión y el final del conflicto. Uno de los puntos de inflexión fue que Italia dejó la Triple Alianza y se unió a la Triple Entente, a los aliados. Después tenemos dos eventos cruciales que cambiaron la guerra. En 1917, Rusia firmó el Tratado de Brest-Litovsk con las potencias centrales, retirándose de la guerra, y esto liberó millones de soldados alemanes para el frente occidental.
La entrada de Estados Unidos. Alemania había declarado la guerra submarina sin restricciones, hundiendo barcos mercantes estadounidenses. El factor decisivo y poco conocido fue el telegrama Zimmermann, en el que Alemania proponía una alianza a México para que atacara a Estados Unidos, a cambio de recuperar territorios perdidos. Cuando este mensaje fue interceptado, el presidente Wilson declaró la guerra en abril de 1917. Con los recursos alemanes agotándose y la llegada de 1 millón de tropas frescas de Estados Unidos, la última ofensiva alemana fracasó. El imperio austrohúngaro colapsó por las tensiones internas y finalmente, en noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo II abdicó y Alemania firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918. Es poco probable que la ciencia hubiera avanzado tanto sin la Primera Guerra Mundial, ya que el conflicto aceleró el desarrollo de tecnologías militares y civiles para fines bélicos, como la aviación, los tanques, los submarinos, los gases tóxicos, la medicina de campo y la ingeniería de producción en masa. La necesidad militar generó una inversión y un ritmo de innovación sin precedentes en diversas áreas, aunque muchos de estos avances tuvieron aplicaciones prácticas y beneficiosas después de la guerra. Debido a todo lo anterior, también hubo consecuencias. La Gran Guerra puso fin a la Belle Époque y alteró el orden mundial. Como señala Erich Hobsbawm, la Primera Guerra Mundial marcó el derrumbe del gran edificio de la civilización decimonónica y dio inicio a una era donde la guerra se volvió parte constante de la vida moderna. Este conflicto no solo transformó mapas políticos, sino también la mentalidad de las sociedades que, por primera vez, conocieron la guerra total. También la caída de los imperios, formado por 4 grandes imperios milenarios, desaparecieron: el austrohúngaro, el otomano, el alemán y el ruso. Nuevas naciones como Checoslovaquia, Yugoslavia y Polonia nacieron de sus cenizas. El Tratado de Versalles fue un intento de los vencedores por dictar la paz. Se impuso a Alemania la cláusula de culpabilidad de guerra, obligándola a pagar enormes reparaciones económicas, ceder territorio y reducir su ejército. Este castigo, visto como una humillación por muchos alemanes, sembró un profundo resentimiento nacionalista. Nacen los totalitarismos. Después de esta gran guerra, sí, los regímenes totalitarios, como el fascismo italiano, el nazismo alemán, surgieron después de la Primera Guerra Mundial, consolidándose en el periodo de entreguerras. Estos movimientos se beneficiaron de la crisis económica, política y social que dejó el conflicto, proponiendo soluciones autoritarias en la inestabilidad general. La gran pandemia, mientras el mundo celebraba el fin de la guerra, una nueva amenaza se cobró más vidas que el propio conflicto: la gripe española de 1918. Esta pandemia, que mató a más de 50 millones de personas, se propagó globalmente debido al movimiento de tropas a gran escala al final de la guerra. En fin, conclusión. La Primera Guerra Mundial fue una lección brutal sobre cómo la rigidez de las alianzas, la ambición imperial y el nacionalismo desenfrenado pueden llevar a una catástrofe global. Al humillar a Alemania en Versalles, las potencias aliadas no lograron la paz, sino que simplemente establecieron una tregua de 20 años. Los rencores y las condiciones de la Gran Guerra se convirtieron en la semilla directa de la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto de esta escala siempre nos recuerda la fragilidad de la paz. Y como dijo mi buen amigo Maquiavelo, ¿qué habías dicho, Maquiavelo? Cuando el fin es lícito, también lo son los medios. Sí, el fin justifica los medios. No, eso no fue lo que dije. Eso fue todo por hoy. Aplaudan y no pregunten.